Entonces, ya ahora sí creo que me está dejando iniciar la grabación. Sí, perfecto. Eh, Nos hace falta, creo que saqué a alguien de la reunión sin querer, qué pena por lo de la grabación. Bueno, ya entonces vamos retomando. Entonces, como les venía diciendo, vamos a tener entonces estos dos objetivos de la sesión y vamos sobre todo entonces a retomar ese artículo de Breslau que nos dice que la disciplina económica inventa justamente ese objeto económico que es la economía, the economy, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a tener un cambio importante hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en la concepción de la economía y también en el objeto de estudio de los y las economistas y en digamos, en esa transformación en donde el objeto de estudio empieza a aparecer un objeto de estudio propio de los y las economistas, ¿cierto? Un objeto de estudio que definitivamente se va a separar de esas otras esferas que son la política y la social, y que definitivamente entra totalmente en, digamos, conflicto con lo que creían los economistas políticos clásicos, en donde definitivamente la economía, digamos, hacía parte necesariamente de un sistema mucho más complejo, social, político, etcétera, y no lo podíamos entender sin entender esas otras dimensiones. Por eso también esta idea de ese nombre y apellido de la economía política, los economistas políticos y las economistas políticas, ¿cierto? Y no solamente como, digamos, una esfera particular separada de esas esferas sociales y, y, y políticas, ¿cierto? Entonces, esa transformación se empieza a dar más o menos en esa época para que hoy en día a nosotros, como les decía hace un momento, nos empiece a parecer que sí existe una realidad de esa economía que es casi que objetiva, que es casi un objeto físico que tiene unas propiedades particulares porque puede crecer, puede expandirse, puede caerse, puede ser estable o inestable, puede ser fuerte, puede ser dividida en diferentes sectores también, etcétera, ¿cierto? Parece que una vez que se crea ese objeto, entonces va teniendo una vida propia que objetiviza justamente a ese objeto de estudio. Por otro lado, cuando tratamos de mirar un poquito más los detalles de ese objeto de estudio, nos damos cuenta de que no es un objeto sólido, homogéneo, etcétera, sino que en realidad está conformado, pero al mismo tiempo que se va disolviendo por una multitud de transacciones y que al final, para poder solidificarlo y para poder verlo en toda su complejidad y en toda su completitud, ¿cierto? Solamente podemos observarlo desde esa complejidad a partir de la cuantificación y a partir de la abstracción también de nuestra experiencia cotidiana. Entonces, entre otras cosas, este objeto es definitivamente un objeto absolutamente reciente. Recuerden ustedes, por ejemplo, que el término macroeconomía solamente empieza a ser utilizado más o menos en los años 40, pero sobre todo solamente se estabiliza hacia los años 60. Y la diferencia, por ejemplo, entre la micro y la macro solamente se estabiliza hacia esa época, ¿cierto? Eh, entonces, esto de lo que estamos hablando es un término absolutamente nuevo, ¿cierto? Y que solamente se va consolidando hacia mediados del siglo XX. Eh, y justamente esa idea de que la economía misma como objeto puede tener un desempeño o tiene un desempeño, no se va, digamos, a desarrollar y a cristalizar, sino solamente hasta los años 30, hasta los años 40 más o menos, cuando justamente vamos a tener una subdisciplina que va a ser la macroeconomía, que va a estudiar ese objeto también de manera técnica para, entre otras cosas, hacer algo muy importante, que era lo que les decía hace un rato también, que es intervenir ese objeto, ¿cierto? No solamente ya entenderlo como un poco desde esa idea de la economía política clásica a través de las leyes naturales que generan unos fenómenos naturales sobre los cuales no podemos hacer casi nada, ¿cierto? Sino más bien a través de esa idea de decir, este objeto, de alguna u otra forma, lo podemos
lo podemos transformar, lo podemos intervenir y le podemos dar una forma particular, ¿cierto? La forma que a nosotros nos interese. Eh, Entre otras cosas, entonces, y aquí viene lo que veníamos discutiendo acerca de esas estrategias que van a adoptar ciertos grupos de economistas y ciertos individuos particulares a partir del siglo XX, es que ese objeto, o más bien entender a la economía como un objeto dado, nos va a permitir también entender una serie de problemas que son nuevos, ¿cierto? Que los vamos a poder presentar de una manera nueva, ¿cierto? Y que los vamos a ver como problemas, eh, eh, digamos, un poco objetivos también, ¿cierto? Eh, Vamos a poder estudiarlos a través de un punto de vista mucho más técnico en este caso, ¿cierto? Y no solamente como un problema que hace parte de esa esfera social y política, no porque no lo haga, ¿cierto? Obviamente que esos problemas como la pobreza, la distribución, el desempleo, los ciclos económicos, el crecimiento económico, el desarrollo económico, el bienestar económico, todas esas cosas hacen parte de la esfera social, política, ética, de todas estas esferas que son muy importantes, pero esa idea de poder objetivizar este objeto de estudio nos permite también ofrecer un cierto tipo de experticia que va a ser técnico, que va a ser específico para resolver o tratar de resolver o entender o tratar de intervenir esos problemas particulares que además dentro del discurso van a empezar a volverse problemas cada vez más específicos también a la economía, ¿cierto? Por lo menos dentro de un discurso dominante. Obviamente, yo no estoy diciendo que los y las sociólogas no se interesen por los problemas de la distribución, de la pobreza, del desempleo, obviamente que sí, ¿cierto? Pero dentro del discurso un poco más dominante, va a empezar a aparecer esta idea de que los y las economistas de alguna forma somos los científicos sociales llamados también a tener ese conocimiento técnico particular, puntual, para poder tratar de hacer frente a este tipo de problemas. Y eso es el nuevo tipo de experticia que va a empezar a surgir hacia principios del siglo XX, ¿cierto? Un tipo de experticia además que va a tener que ver sobre todo con un tipo de trabajo empírico particular, pero además desde unas instituciones específicas que tienen unos vínculos importantes con las autoridades y también más adelante, aunque todo esto va a tomar mucho tiempo también, con ciertas herramientas matemáticas que, entre otras cosas, no son homogéneas también, sino que hay muchos tipos de matemáticas y también muchos tipos de estadísticas y de metodologías de estadística que se van a ir adoptando, ¿cierto? En donde también va a haber un conflicto entre esos mismos puntos de vista de cuál es el buen tipo de estadísticas más bien de métodos estadísticos que debemos utilizar, así como cuál es el buen tipo de matemáticas que debemos utilizar y cuál es el que finalmente se va a ir imponiendo en diferentes momentos, en diferentes subdisciplinas también, ¿cierto? Esto, otra vez, tampoco es una historia lineal de que todos los economistas empezamos entonces a hacer trabajos estadísticos empíricos a partir de este momento. Entonces, en ese sentido, digamos, en relación a lo que les estaba diciendo, justamente todo esto es un proceso bastante largo, bastante multifacético y que Breslau nos explica en su paper a través de tres fenómenos bastante importantes que tienen que ver primero con la abstracción, después con la sedimentación, perdón, con la homogenización y finalmente con la sedimentación de este tipo de objetos, de este tipo de conceptos, ¿cierto? Entonces, la abstracción obviamente es ese proceso en el que algunas actividades o fenómenos y observaciones las podemos sacar de esos marcos locales, de esos momentos históricos complejos en donde tienen lugar y los podemos reducir probablemente en datos, probablemente en conceptos, en supuestos, en teoría, ¿cierto? Ese es el primer punto, esa abstracción que nos ayuda justamente también a desincrustar estos fenómenos de su realidad compleja y a tratar de entenderlos de forma un poquito más sistemática, si ustedes quieren, más general, quitando las particularidades de lo que sucede con estos objetos, ¿cierto? Después de esa abstracción, va a venir un momento de homogeneización en donde lo que vamos a hacer es traducir
a un lenguaje común, ¿cierto? Que en general o en particular más bien en la economía puede ser el lenguaje numérico y a partir del cual vamos a poder empezar a establecer algunas relaciones entre las diferentes variables, ¿cierto? Después de esto va pasando sobre todo al interior de la disciplina, va a pasar algo muy interesante que empieza a suceder también por fuera de la disciplina, que es la sedimentación, en donde todos esos conceptos, esas teorías, esas ideas que ya fueron abstraídas y que fueron homogenizadas de alguna forma, van a empezar a ser parte de nuestra experiencia cotidiana, van a empezar a ser tomados también por el lenguaje cotidiano, no solamente de los y las economistas, sino también de otras personas en la esfera pública y social, y se van, entre otras cosas, institucionalizando desde las estadísticas oficiales, pero también en el lenguaje común dentro de la sociedad, ¿cierto? Entonces, tenemos que ya no solamente los y las economistas vamos a ser los únicos y las únicas hablando, por ejemplo, de la tasa de desempleo o del crecimiento económico o de la inflación, sino que también los ciudadanos y las ciudadanas de a pie van a estar hablando de este tipo de problemas, preocupándose por este tipo de problemas también, no solamente, digamos, por lo que les toca a ellos y a ellas, ¿cierto? Sino más como entendiéndolo como un problema social, económico importante para el resto de la sociedad también, ¿cierto? Entonces, en este sentido, volvemos a ese primer punto de partida en donde definitivamente no estamos estudiando objetos que estén en la naturaleza, que sean preexistentes, sino que estamos ayudando, estamos contribuyendo a la construcción de ciertos objetos que además, digamos, no hubieran tenido la misma forma, no hubieran tomado la misma forma si los vamos construyendo en otras épocas, con otras herramientas, con otras preocupaciones, etcétera. En ese sentido también vamos a tener dos momentos muy importantes con la utilización de las gráficas, por un lado, y la utilización de ciertas herramientas matemáticas. Por un lado, en el momento en que vamos a empezar a superponer series de tiempo sobre la economía, vamos a empezar también a poder representarnos esa economía como un sistema que no solamente está desincrustado de esa esfera política y social, sino que además es un sistema que tiene una lógica propia y un comportamiento propio que tenemos que descubrir también, ¿cierto? Y que además de descubrirlo, muy probablemente podamos intervenirlo. Otra vez, vuelvo a repetir la parte de la intervención, porque es que la economía dominante, el mainstream, a lo largo del siglo XX, por lo menos hasta los años 70, tenía bastante anclada esta idea de que definitivamente era importante que interviniéramos la economía, ¿cierto? Muy al contrario de lo que creemos a veces de que la mayoría de los y las economistas del mainstream solamente quieren el libre mercado y este tipo de cosas. Aquí nos vamos a dar cuenta de que en realidad lo que estábamos haciendo dentro de la disciplina era tratar de desarrollar ciertos métodos, herramientas, instituciones también particulares que nos permitieran intervenir ese objeto que estamos creando, ¿cierto? Eso por el lado de la utilización de las gráficas, que ya lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento. Y por otro lado, la utilización de las matemáticas nos va a poder entender nos va a poder ayudar a entender, perdón, a veces voy demasiado rápido, nos va a ayudar a entender que existen unas interrelaciones muy importantes dentro del sistema económico que podemos representar, pero que además vamos a poder representar ese sistema como un sistema mecánico, como si fuera una máquina, ¿cierto? En donde, y ustedes obviamente me imagino que están pensando también ya en una especie de modelo matemático de la economía, ¿cierto? Un modelo macroeconómico, macroeconométrico de la economía, en donde tenemos muchas interacciones entre variables, agentes, sectores, actores simplemente de la economía y en donde podemos identificar unas relaciones causales hasta cierto punto, si ustedes quieren, ¿cierto? Que podemos justamente ajustar, desajustar de alguna forma, como si fuera una máquina, ¿cierto? En ese sentido es que vamos a empezar a entender desde la economía como un sistema mecánico y con una lógica propia al interior de ese sistema.
Con respecto al papel de las gráficas que va a ser decisivo, y esa es la otra lectura importante para esta sesión, la de Harro Mass y la de Mary Morgan, eh, vamos a entender también un cambio importante en la metodología de la economía a través de la utilización de nuevas herramientas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener otra vez caricaturizando, obviamente, ¿cierto? Pero vamos a tener una idea generalizada de los economistas políticos clásicos en donde eh, vamos a priorizar sobre todo esa idea de que para poder encontrar explicaciones científicas acerca de esos fenómenos que estudia la economía política, necesitamos definitivamente entender cuáles son las motivaciones profundas de los individuos, ¿cierto? Y para poder hacer eso, porque justamente los fenómenos económicos surgen de las motivaciones y del comportamiento individual, ¿cierto? Eh, Según los economistas políticos clásicos, vamos a tener que adoptar una metodología que va a estar basada en la introspección y en la deducción. En esa idea de poder meternos, ¿cierto? Como investigadores en los zapatos de nosotros mismos y poder entender cómo es que desde la introspección actuamos o actuaríamos en una situación particular y meternos, por ejemplo, en los zapatos de nosotros mismos como consumidores, como inversionistas, como autoridad, etcétera, ¿cierto? Y a partir de ahí, entonces, generar unos marcos eh, teóricos también un poco más grandes, ¿cierto? A través de la deducción, que nos ayuden a través de esa teoría abstracta, deductiva, a entender y a estudiar ciertos fenómenos económicos. En ese sentido, nos van a decir los clásicos, nosotros no podemos observar las leyes en el mundo a través de los datos, ¿cierto? Eh, los datos no nos están diciendo cómo es que están funcionando los fenómenos económicos, las economías, las sociedades, porque los datos, entre otras cosas, están plasmando unos eventos históricos que son muchísimo más complejos, que tienen que ver no solamente con la economía, sino con la historia, con la política, con la sociedad, etcétera, ¿cierto? Y en ese sentido, pues los datos no nos están ayudando en nuestra investigación científica. Para la investigación científica, para los economistas políticos clásicos, otra vez es necesaria la introspección y la deducción. Entonces, las estadísticas no nos permiten, nos van a decir los economistas clásicos, entender cuáles son esos mecanismos subyacentes, fundamentales, importantes, que explican las leyes económicas. Para eso necesitamos otra introspección y deducción, ¿cierto? Las estadísticas solamente nos están mostrando unas cosas mucho más complejas que no tienen solamente que ver con la economía. En el momento en que empezamos a utilizar poco a poco, de forma muy paulatina, muy progresiva, gráficas y series de tiempo, empezamos a cambiar la manera de entender esa relación que tiene la economía con la historia, ¿cierto? Y la manera de entender cómo funciona también nuestro objeto de estudio. Y todo esto empieza a pasar más o menos hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en donde empezamos ya no a entender que esos objetos, esos fenómenos como las crisis, son objetos y fenómenos únicos, irrepetibles, absolutamente complejos, y que obviamente necesitan una explicación muchísimo más grande que solamente una gráfica. Y en cambio, cuando empezamos a superponer esas series de tiempo, por ejemplo, y vemos que hay una crisis en un año particular y que después de varios años hay una recuperación y hay un auge y después vuelve a haber otra crisis, podemos empezar a ver a partir de esas gráficas que de pronto existen unas relaciones particulares, una forma de funcionamiento de este sistema que de pronto podamos empezar a entender y podamos empezar a poner en otros términos, ¿cierto? Entonces, lo que va a pasar en este sentido es que eso que eran esas causas que contribuían
a explicar, por ejemplo, esa crisis, ¿cierto? Que contribuían a explicar esa complejidad, va a pasar a ser solamente unas causas que distorsionan ese funcionamiento normal, y empezamos a hablar también de normalidad y otro tipo de cosas aquí, ¿cierto? Ese funcionamiento normal de la economía, cíclico, por ejemplo, de subidas y bajadas, y no solamente nos vamos a concentrar en un punto particular de la historia, ¿cierto? Sino que vamos a empezar a ver toda esta serie de tiempo como el objeto en sí mismo de interés y no solamente ese objeto complejo particular que va a ser una crisis, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a tener otra vez una manera mucho más concreta de cómo esa esfera económica va a poder empezar a separarse otra vez de lo que les decía yo, que es esa esfera social, esa esfera política, ¿cierto? Cómo entonces podemos concentrarnos sobre unas variables económicas particulares que van a ser esas que nos parecen las relevantes para entender ese funcionamiento de la economía y dejar de lado unas variables, unos fenómenos, etcétera, que complejizan y que distorsionan justamente ese funcionamiento normal, que son variables políticas, variables sociales, etcétera. ¿Cierto? Entonces aquí la utilización de las gráficas empieza a ser absolutamente fundamental para entender esa nueva concepción de esos fenómenos y también económicos y también del tipo de experticia que vamos a tener a partir de este momento. Entonces, en ese sentido, ya los datos no van a ser solamente esa representación de esos eventos y esos fenómenos históricos particulares, sino que van a empezar a mostrarnos un patrón que empieza a ser comparable en el tiempo y que puede además darnos una base para dar las explicaciones económicas. Muy probablemente todo lo que yo les estoy diciendo ahorita a ustedes les parezca absolutamente obvio, ¿cierto? Y justamente de eso se trata. Digamos, esta transformación es algo que se da más o menos hacia principios del siglo XX, que nosotros y nosotras heredamos hoy en día, ¿cierto? Y que hace parte de la forma normal, entre comillas, otra vez, de hacer economía, ¿cierto? Nosotros y nosotras hoy en día vemos una gráfica en un artículo, en un capítulo, en una clase, en donde sea, y nos parece lo más normal del mundo. Nosotros y nosotras, además, sabemos cómo leer las gráficas, ¿cierto? Más o menos de forma intuitiva sabemos directamente qué es lo que está diciendo una gráfica. Esto no era cierto para esta comunidad de economistas a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, pero no porque no tuvieran las capacidades matemáticas de leer una gráfica, ¿cierto? Una gráfica la puede leer cualquier persona con un poquito de entrenamiento, sino sobre todo porque, otra vez, no consideraban que esa gráfica estuviera plasmando algo importante para los y las economistas y algo que nos ayudara a pensar cuáles son esas causas fundamentales que explican los fenómenos económicos, ¿cierto? Entonces, fíjense que no es un problema de incapacidad, no es un problema de, yo qué sé, sí, digámoslo simplemente así, ¿cierto? De que no eran capaces de entender las gráficas, sino todo lo contrario, era que las gráficas no les interesaban por el tipo o más bien por la manera que ellos y ellas defendían debería hacerse la economía, ¿cierto? O más bien debería producirse el conocimiento económico a través de la introspección y a través de la deducción. Entonces, como les decía, esto va a ser un proceso muy largo de tratar de descubrir qué es lo que nos pueden decir las gráficas, cómo podemos graficar los fenómenos económicos y de tratar de ir ajustando cosas. Entonces, uno de los primeros esfuerzos de William Playfair en 1821 por utilizar las gráficas es este que ustedes ven aquí, tomado justamente del paper de Mary Morgan y de Harro Marx, ¿cierto? En donde tenemos superpuesta en esta gráfica dos variables importantes. Una, el precio del trigo, ¿cierto? Por un lado, que son las barras negras, y el otro, el salario semanal de los y las trabajadoras. Entonces, aquí la idea de Playfair era mostrar la manera en que estas dos variables habían evolucionado a lo largo del tiempo, obviamente, ¿cierto? Desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, y ustedes se dan cuenta de que, a ver, voy a tratar de ponerle un par de colores de pronto para que sea como más claro.
esta gráfica de aquí, que es la de los salarios, la que estoy pintando en rojo, pues es más bajita que esta de aquí, que son los precios que estoy pintando en este momento en azul, ¿cierto? Los precios del trigo. Entonces, eh, William Playfair quería mostrar que las dos cosas han subido. Probablemente haya una relación entre salarios y precios, ¿cierto? Esto no es curva de Phillips ni nada de estas cosas, inflación, etcétera, sino esto es simplemente una relación que obviamente los y las economistas habíamos identificado desde hace rato, pero William Playfair está cometiendo, digamos, algo que para nosotros sería un error garrafal, ¿cierto? Y es que la escala en la que él está mostrando la forma en que suben los precios y la forma en que suben los salarios es totalmente inadecuada en el sentido de que en realidad los salarios habían subido mucho más que los precios. Aquí parece que el nivel de precios fuera mucho más elevado que el de los salarios, ¿cierto? Entonces, este tipo de cosas obviamente muestran que los y las economistas no estábamos, y los economistas políticos, acostumbrados a utilizar las gráficas, a entender la forma en que funcionan las gráficas tampoco, ¿cierto? Pero que vamos haciendo un esfuerzo al respecto. Y el mismo Playfair va a hacer otra gráfica muy interesante donde va a poner en esta curva roja la economía de Francia, digamos los ingresos de la economía de Francia, y en esta curva azul los ingresos de la economía de Inglaterra, también desde el siglo XV hasta el siglo XVII, para mostrar la manera en que han evolucionado esos ingresos de esas dos economías. A partir de esto, fíjense que va a haber algo interesante que vamos a poder empezar a hacer los y las economistas, y es a tratar de no solamente comparar las dos economías, sino entender que están mostrando un comportamiento similar estas economías a lo largo del tiempo. Y en ese sentido, entonces, no es que cada economía, la francesa y la Inglaterra, con todo lo que se odiaban las sociedades y los gobiernos de esos países en esa época, ¿cierto? Sean totalmente únicos, irrepetibles, completamente distintos, sino que más bien esta gráfica nos puede sugerir por lo menos que probablemente haya algunas causas comunes, fundamentales, de algo que podemos llamar esas leyes económicas que esté explicando ese crecimiento de esas dos economías a lo largo de esos 2 o 3 siglos que están plasmados en la gráfica, ¿cierto? Entonces, la gráfica no solamente es ya una herramienta de representación visual, que es muy importante, sino que además es una herramienta que nos ayuda también a pensar otro tipo de preguntas, otro tipo de problemas, a tratar de encontrar otro tipo de explicaciones solamente haciendo un análisis de la gráfica. Entonces, fíjense lo poderoso de esto, ¿no? Yo esperaría ver muchísimas cámaras en este momento y todo el mundo emocionadísimo diciendo, pero es absolutamente poderoso, ¿cierto? Lo que están haciendo las gráficas. Eh, Otra vez, esto puede parecer un poquito banal para nosotros y nosotras, porque al final esa es la forma en que leemos también las gráficas, ¿cierto? Nos dicen este tipo de cosas. Pero cuando estamos viendo cómo históricamente esto se va descubriendo poco a poco y sobre todo no solo descubriendo, sino que se va aceptando como algo que pueda ser plausible, ¿cierto? Pues me parece a mí que el mensaje es absolutamente poderoso. Pero bueno, puede ser mi sesgo, puedo ser solamente yo el que esté aquí emocionado con este rol decisivo de las gráficas. Entonces, aquí vamos a tener justamente un cambio en esa idea de para qué sirve la historia, para qué sirve la economía y cómo podemos entender la relación entre historia y economía, historia entendida también como ese estudio un poco más empírico de los hechos, ¿cierto? Y esta transformación se va a dar, entre otras, con personas importantes como Jevons, pero también como William Webber, que era un intelectual importante en Inglaterra, biólogo que se interesaba a una cantidad de disciplinas también en la época, ¿cierto? Esos intelectuales del siglo XIX importantes que empezaron también a criticar esa metodología de la economía política deductiva y de la introspección y empezaron a argumentar y a defender la idea de que la economía política debía utilizar también, adoptar los métodos inductivos, los métodos de la estadística,
y poder comparar diferentes regularidades entre los distintos eventos y fenómenos que estamos eh, presentando. Y perdón, paso rápido por esto. Sí, dale, Lucas. Profe, ¿puedes volver un segundo a la diapositiva anterior? ¿A qué se refiere Jevons con separación artificial? Em, que había una separación dentro de la cabeza, perdón que pasé muy rápido por ahí, dentro de la cabeza y la manera de entender por parte de los economistas políticos cuál era el papel que debía jugar la economía política y cuál era el papel que debía jugar la historia, como si fueran dos disciplinas totalmente separadas, la economía política como esa disciplina que debía encontrar esas causas fundamentales otra vez a partir de la introspección y del comportamiento de los individuos, ¿cierto? Y de los agentes económicos, no solamente de los individuos, y la historia como esa disciplina cuyo objetivo era simplemente poner los hechos ahí de manifiesto, ¿cierto? Y representarlos de alguna forma. Entonces, digamos que esa era un poquito esa separación artificial que veía Jevons. Obviamente, Jevons está también caricaturizando, no todos los economistas políticos o no todos los historiadores de la época veían esas dos disciplinas como algo totalmente o como fundamentalmente separadas, ¿cierto? Obviamente que no, pero digamos que dentro de la economía dominante de la época, esta era un poquito la visión que había. Entonces, es un poquito eso. No sé si eso responde un poquito a tu pregunta. Sí, sí, pues lo entendí más como el distanciamiento de la economía ya por el momento de Jevons, Walras y quién más, y bueno, no me acuerdo cuál era, y por el otro, de que la economía se empieza como a endurecer y la empiezan a alejar del sistema histórico, que es lo que llaman el vicio ricardiano, si no estoy mal. Sí, Sí, exactamente. Pero exactamente. entonces aquí la idea es, digamos, no entender la historia necesariamente como esa disciplina que tiene que hacer parte fundamental de la economía para entender esa complejidad de los fenómenos sociales y económicos en los que nos movemos, sino más bien estamos hablando sobre todo de los métodos y de la metodología que está utilizando una y otra disciplina, ¿cierto? Porque entonces, claro, ahí lo que tú estás diciendo que es muy interesante es que con Jevons, con Balraz es un poquito más difícil porque es que Balraz era un autor absolutamente complejo también que tiene en cuenta muchísimo, recuerden esas esferas de la economía pura, de la economía social y de la economía política de Balraz. Y con Menger y los austriacos, exactamente, tenemos como otra ala distinta todavía, en donde sí obviamente hay una idea de abstracción, pero entre otras cosas, en donde desde el Círculo de Viena los austriacos lo que quieren hacer es una especie de monismo metodológico, ¿cierto? Encontrar la buena metodología para todas las ciencias sociales, que debería ser una según ellos, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí hay unas complejidades bien interesantes también, pero dentro de esa narrativa estándar lo que empieza a pasar es que justamente si nos empezamos a alejar un poquito de esas esferas histórica, política, social, en lo que está sucediendo. Entonces, simplemente para terminar con algo importante acerca de esta idea de Jevons, ¿cierto? Es que Jevons nos va a decir, vea, los estadísticos y también en muchas ocasiones los historiadores, lo que hacen cuando tienen una serie de datos como estos, de la cantidad de las cantidades de granos y el precio de esos granos, lo que van a hacer es presentar estas estadísticas en formas de tablas como esta, ¿cierto? Porque entre otras cosas, para estos estadísticos y para estos historiadores, esta es la forma más objetiva, más neutral, con todas las comillas que ustedes quieran, de presentar esos datos puros y crudos para que las personas, los investigadores, etcétera, los gobiernos, las autoridades, las puedan interpretar y hagan con ellas lo que mejor puedan hacer, lo que les parezca, ¿cierto? Eh, entonces, esa va a ser la resistencia que van a presentar los estadísticos y los historiadores a la utilización de los datos y a decir, necesitamos seguir presentando los datos en forma de tabla. Pero Jevons nos va a decir, de hecho, con esos datos podemos hacer unas cosas como este tipo de curvas, eh, eh, de funciones de oferta o de demanda, ¿cierto? Y además de eso,
cuando las graficamos, entonces podemos tratar de empezar a descubrir un tipo de relaciones matemáticas con las cuales podemos también encontrar alguna especie de causas fundamentales entre las relaciones del precio, las cantidades, etcétera, ¿cierto? Entonces, eh, digamos, Jevons va a empezar a mostrar ese poder que pueden tener las matemáticas y la graficación también, la utilización de gráficas, pero que obviamente, ustedes lo saben, empieza a abstraer de una cantidad de problemas, complicaciones distintas que no tienen solamente que ver con algunos temas económicos y que van a, de todas formas, van a representar, digamos, o eh, eh, van a generar más bien, perdón, una cantidad de resistencias, incluso desde los economistas y las economistas mismos, que van a decir, pero es que no podemos representar una relación entre precios y cantidades solamente como una función, como una curva que parece absolutamente rígida, porque los precios y las cantidades muchas veces se pueden determinar no solamente por temas de oferta y de demanda particulares en un momento dado, sino por una cantidad de cosas distintas que no estamos teniendo en cuenta en ese tipo de gráfica, en ese tipo de funciones, ¿cierto? Entonces, aquí viene también eso de lo que hablábamos hace un momento, ese conflicto que va a haber, esas diferencias que van a haber y esa resistencia a poder adoptar estas gráficas en economía. Estas son dos gráficas de las que vamos a hablar la siguiente sesión también, ¿cierto? Quería terminar con esto de Jevons, ya me estoy pasando otra vez un par de minutos, entonces pues no les quiero quitar más tiempo, pero vamos a volver sobre esto. Las personas que no hayan hecho las lecturas, les recomiendo totalmente, porfa, que hagan esas lecturas para que retomemos esto la próxima sesión. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta, comentario, inquietud. No, todo clarísimo, perfecto. Muchas gracias también a las personas que prendieron su cámara. De verdad que es una maravilla poder verlos y poder verlas. Ojalá